De sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:22 de la mañana. Voy a arrancar con una información de últimas noticias, no se pongan bravos conmigo. 23 grados en el Valle de Caracas, cielos parcialmente nublados. Estaremos hablando sobre la lluvia que azota al país. Pero el titular al que les quiero hacer referencia es la aprobación de un proyecto de ley sobre derechos humanos en la Asamblea Nacional electa designada, los comicios no reconocidos internacionalmente del año 2020. El titular dice como sigue: proyecto de ley de derechos humanos será llevado a consulta pública. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles por unanimidad en primera discusión, si eso fuera muy difícil en un parlamento en el que todos piensan igual, ¿no? El proyecto de ley para la atención integral y reparación de las víctimas de violación a derechos humanos, y anunció que la misma será llevada a consulta pública. Por cierto, un parlamento donde todos piensan lo mismo no representa un país. Mientras más disenso haya en un parlamento, más representa, más es una foto del país político. Venezuela, el movimiento político que tiene 10% de aceptación, tiene el 100% del parlamento. Los parlamentarios debatieron sobre el proyecto y el presidente del cuerpo legislativo, Jorge Rodríguez, debatieron, qué chiste. Y el presidente del cuerpo legislativo, Jorge Rodríguez, pidió que la misma sea llevada a consulta popular a cada uno de los ciudadanos y las familias que en la Cuarta República, ojo, no en la quinta, en la cuarta, le fueron vulnerados sus derechos, insiste la periodista o el periodista Narquis Blanco, durante la Cuarta República. Recordó a las víctimas de la época de Rafael Caldera, quien allanó 2 veces la Universidad Central de Venezuela, y que Carlos Andrés Pérez fue culpable del asesinato de estudiantes cuando fue ministro de Interiores de Rómulo Betancourt. Además es culpable del asesinato de venezolanos en su primer y segundo gobierno. Reitero, ¿qué les preocupa? De verdad, ¿qué les preocupa? ¿Les preocupa cómo se está gigantando la figura de Pérez casi 15 años después de su muerte, o 10 años después de su muerte? ¿Les preocupa eso? ¿Les preocupa cómo la gente recuerda con nostalgia a la Cuarta República? ¿O qué les preocupa? Yo pensé que les preocupaba. Bueno, fíjense, vamos a leer este párrafo y después les cuento yo qué es lo que yo pienso que les preocupa. Este proyecto busca reconocer y garantizar el derecho de las víctimas que han de violaciones graves a los derechos humanos. Hay que llamar a Narquis Blanco o a Última Noticia y preguntarle qué quiso decir con eso. La Ley para la Atención Integral y Reparación de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos tiene por objeto garantizar la atención integral y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la rehabilitación, compensación e indemnización integral de los daños sufridos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por la República. ¿Qué es esto? No es más que un lavado de cara ante la inminente visita del señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, de quien, por cierto, o sobre quien, por cierto, les recomiendo desde ya a ustedes, queridos oyentes, que no se hagan demasiadas expectativas. Probablemente, como decíamos en estos días, lo primero que pase con el señor Khan es el establecimiento de un convenio con el régimen para mejorar la situación. De la misma manera como lo hizo la señora Michelle Bachelet, ¿saben? Cuando vino a Venezuela, ya hace 2 años y medio de esto, en junio de 2019, bueno, se montó aquí una oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Esa oficina está aquí. Bueno, de vez en cuando emite algún informe, etcétera, etcétera.
La oposición apuesta a que la verdad de los hechos sea tan protuberante que no haya manera de esconderla. Y yo creo que a esto apostamos todos los venezolanos. Pero la verdad de las cosas, y yo siempre lo digo, se lo digo a la gente con la que trabajo, es que la verdad no se sostiene por sí sola. Los buenos tenemos la tendencia o la mala costumbre de creer que la verdad se defiende a sí misma. No, la verdad no se defiende a sí misma. Porque la verdad no se defiende a sí misma y porque nosotros creemos que la verdad se defiende a sí misma, es que el mundo está como está. Pero bueno, lo cierto es que la oposición apuesta a esto, el chavismo apuesta a dilatar todo lo posible el inicio de una investigación formal que a mi juicio al final del camino vendrá, porque primero, como ya les digo, los hechos son demasiado protuberantes, demasiado evidentes, y segundo, aquí lo que está en duda, aquí digamos lo que se puede analizar con toda la caja negra que es el chavismo, con todo lo difícil que es analizar cualquier cosa que pase dentro del chavismo, porque el chavismo es una caja negra, una omertá, donde de ahí no sale nada. Lo único que uno puede estar dispuesto, digamos, a analizar o podría analizar es cuánto están dispuestos ellos a entregar. ¿Hasta qué nivel están ellos dispuestos a entregar gente? Como les decía en estos días, por ahí hay gente que cree que el chavismo lo va a proteger y no lo va a proteger. Es más, son descartables. Ténganlo claro. Bueno, sigo leyendo informaciones porque esto no se trata de lo que piensa Pedro García, sino de las informaciones. Comisión Especial de Justicia y Paz espera que el fiscal de la CPI escuche a las víctimas del régimen de Maduro. Esto es una nota de La Patilla. Durante el foro Corte Penal Internacional y Derechos Humanos en Venezuela, Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, aseguró que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien visitará el país en los próximos días, debe escuchar a las víctimas. Así lo reseñó el Centro de Comunicación Nacional. Aseguró que desde la Comisión y la Asamblea Nacional Legítima vienen solicitando la visita ante distintos organismos internacionales, pero debemos aclarar que Khan tiene la obligación de escuchar a las víctimas. No podría solo venir a escuchar a la parte investigada. Y si Delsa Solórzano está diciendo esto, es porque tiene alguna preocupación de que en efecto eso vaya a ser así. En el encuentro digital participaron Carlos Valero, presidente de la Subcomisión de Promoción Ciudadana para el Encuentro, Milagros Betancourt, profesora de Derecho Internacional Público de la UCAP, Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos, y Calixto Ávila, representante de Provea en Europa. No hay ningún mecanismo que soslaye la necesidad de hacer justicia, mucho menos que le pidan desde el régimen a la Corte Penal Internacional que no investigue porque están negociando, indicó Solórzano. Recordó que el informe de la misión independiente de verificación de hechos de la ONU determinó que Tarek William Saab ha ocultado pruebas, ha mentido ante la CPI y ha sido cómplice de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. De esta forma, nosotros hemos demostrado que en Venezuela no es posible hacer justicia porque se encuentra absolutamente secuestrada. Desde la Comisión Especial de Justicia y Paz seguimos atendiendo a cada víctima que lo requiere y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Nuestro objetivo fundamental es sustituir la Venezuela de la venganza por la Venezuela de la justicia. Dijo que ante la gran cantidad de víctimas, Khan podría escuchar una representación de los asesinados y los presos, tanto políticos como militares. Carlos Valero, presidente de la Subcomisión de Promoción Ciudadana para el Encuentro, que ha hecho un trabajo importante en hacer llegar a todo el público interesado, tanto político como académico, lo relacionado a la violación de derechos humanos, y por ello lo que sucede con la CPI es de suma importancia para nosotros. Más información sobre este mismo tema para que ustedes vean lo grave que es la situación de derechos humanos en Venezuela. Preso por caso Gedeón, esto es una nota del Pitazo, preso por Operación Gedeón identificó a su torturador en pleno juicio. El funcionario de la DGCIM, señalado de ser responsable de torturar a los detenidos, se presentó a la sala como testigo. Abogado defensor pidió investigar la denuncia. Él es uno de los que me torturó en la custodia. Era uno de los que me golpeaba, exclamó uno de los imputados de la Operación Gedeón, cuando la noche de este martes 26 de octubre se llevaba a cabo el juicio donde había tres testigos de los órganos de inteligencia citados para declarar. En la cuenta de Twitter de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el equipo da cuenta de que en la audiencia los imputados reconocieron a su torturador.
El testigo guardó silencio durante esos tensos minutos. De inmediato, el doctor Alonso Medina Roa hizo la respectiva denuncia. Esta situación, magistrada, debe investigarse y así lo solicitó al Ministerio Público. Seguramente ahí no va a pasar nada. Y luego, nuevamente, quienes son descartables y quienes no, dependiendo de lo que piense Tarek William Saab en ese momento, o de lo que piense el gobierno en ese momento, a la juez le puede caer o no la chapa. Nadie está seguro, avisado. Igualmente denuncian en el mismo hilo que mientras la Guardia Nacional custodiaba la sala de audiencias, al momento del incidente, funcionarios de la DGCIM se acercaron para observar y hacían señalamientos con la mano hacia donde estaban los abogados defensores, en acto claro de amedrentamiento. Sin embargo, ayer quedó constancia en la sala de juicio que un torturador quedó al descubierto. Es la nota que está en un hilo de tuit de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Es más, vamos a hacer una cosa. Yo la voy a retuitear para que ustedes la tengan en mi cuenta y de ahí la agarren si la quieren leer completa. Denme unos segundos para hacer eso mientras esto carga. El capitán Luis de la Sota, preso político del régimen, requiere atención médica urgente. Esta es una nota de La Patilla. El capitán Luis de la Sota presenta una gastritis severa con inflamación de colon desde hace más de 4 meses. Sin embargo, no ha recibido la atención adecuada, denunció este miércoles su hermana Molly de la Sota. A través de la red social Twitter, la hermana del preso político capitán de navío Luis de la Sota tiene vértigo. Indicó que Luis de la Sota tiene vértigo y debe chequearse la creatinina. Sin embargo, los funcionarios del régimen de Maduro no han colaborado para tratarlo. Necesita traslado urgente al hospitalito en Fuerte Tiuna. El director del hospitalito, general de brigada García Parra, envió médicos sin tensiómetro, pero con fotógrafos que no dieron tratamiento, dijo Molly de la Sota. La comisión de Michelle Bachelet informó a los allegados del capitán que están haciendo todo lo posible para que las peticiones de ayuda lleguen a las autoridades. Su hermana indicó que no le dieron tratamiento. La comisión de Michelle Bachelet le dice a mi madre que ellos están viendo cómo le hacen llegar a las autoridades la solicitud. No les permiten verlo. El juez Leonard Pernilla Pereira tiene solicitud de traslado médico del abogado y no responde. Y yo de verdad, desde el corazón, desde el cariño, le digo a la gente de La Patilla que por favor revise la redacción de las notas, porque son una tortura en algunas oportunidades. Andreina Baduel denunció que esbirros del régimen siguen amenazando a su familia y abogados. Perdón, lo de tortura no estuvo bien tratado en este contexto en el que estamos hablando. En otro momento hubiera sido un chiste, en este momento no. Pero las notas están muy mal escritas, hay que, por favor, un poquito de respeto al periodismo. Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías, denunció este miércoles 27 que el régimen de Nicolás Maduro y sus esbirros siguen amenazando a su familia y abogados. Vuelvo a leer La Patilla. El Ministerio Público fundó sus amenazas en la nefasta sentencia del TCJ de la Sala Constitucional contra ambas, en la que castigó a Andreina Baduel judicialmente por haber denunciado la desaparición forzada de su hermano Yosnar en la operación Gedeón. Detalló por su parte Yasnaya Villalobos, quien encabeza la defensa de la familia. Hasta ahí llega la nota. Nuevamente, un poquito de contexto, no estaría mal. Mientras tanto, Rafael Tarazona emitió las primeras palabras tras su excarcelación. Lucharé por mi hermano, señaló. El activista de derechos humanos Rafael Tarazona, miembro de Funda Redes, emitió este miércoles sus primeras palabras tras su excarcelación después de más de 3 meses detenido. Rafael Tarazona recibió la boleta de excarcelación el martes, pero con medidas restrictivas a su libertad. Deberá presentarse cada 8 días en tribunales, mientras su hermano Javier, director de la ONG, se mantiene privado de libertad en el helicoide, centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No voy a descansar hasta verlo fuera, dijo Rafael Tarazona sobre su hermano en declaraciones concedidas al director del Foro Penal, Alfredo Romero. Hoy doy gracias a Dios por estar fuera. Sin embargo, sin miedo o queriendo luchar por la libertad de mi hermano, quien está en esta cárcel injusta. Lucho por su salida y no voy a descansar hasta verlo fuera, se pronunció. Romero acompañó a Rafael y a Omar de Dios García, ambos activistas de Funda Redes, en el momento de la excarcelación. Los 3 miembros de Funda Redes están imputados por traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Los hermanos Tarazona resultaron contagiados de COVID-19 en el recinto penitenciario y fueron trasladados a un centro de salud privado en Caracas para recibir atención médica, tras lo cual fueron enviados de nuevo, hay que decirlo, a
la sede del SEBIN. Ahora salen Omar de Dios y Rafael, queda abierta la zona en el helicoide. Ya les retuiteé el hilo de tweets de la Coalición por los Derechos Humanos. Terrible la situación. Reporteros Sin Fronteras pidió la liberación de Roland Carreño y tildó de aberrantes y fabricados los cargos imputados. Esto es un comunicado del gremio de Reporteros Sin Fronteras, que pidió este miércoles la liberación inmediata del periodista Roland Carreño, quien cumplió un año preso de manera ilegal en Caracas. Mediante un comunicado, RSF calificó de aberrantes y fabricados los cargos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, conspiración criminal y tráfico ilegal de armas de guerra de los que lo acusa el régimen de Nicolás Maduro. Los aberrantes cargos contra Roland Carreño, así como las innumerables irregularidades observadas en los procedimientos judiciales que siguieron a su arresto, son inaceptables y escandalosos, lamenta el director de la oficina de RSF para América Latina, Emmanuel Colombier. El gobierno de Nicolás Maduro está movilizando una vez más su poder judicial para silenciar las voces críticas y disidentes en el país. RSF pide que se retiren definitivamente los cargos contra el periodista y que sea puesto en libertad de manera inmediata, añadió. Venezuela está en el puesto 148 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa que estableció RSF en el año 2021. La nueva jugada del chavismo: planean vigilar las redes sociales durante la campaña electoral. Son liberticidas, mano, de verdad. Odian la libertad, detestan la libertad. Por supuesto. ¿Cómo no va a ser así? El régimen de Nicolás Maduro planea vigilar las redes sociales durante la campaña electoral que arranca mañana jueves y que culmina el 18 de noviembre, 3 días antes de que se celebren los comicios regionales y locales del día 21, informó este miércoles el ministro chavista de Comunicación, Freddy Ñáñez. Estamos planteándonos desde el Ministerio de Comunicación e Información crear un equipo de vigilancia sobre lo que corresponde a las redes sociales, dijo Ñáñez al canal estatal BTV tras sostener un encuentro con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Ñáñez indicó que la medida es una forma de garantizar la libertad de expresión. 1984, hermano. Amor es odio, paz es guerra, esclavitud es libertad y odio es amor, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Odio es amor, paz es guerra, libertad es esclavitud y verdad es mentira. Mentira es verdad, ¿no? Los 4 postulados del partido único. Sin embargo, a la propuesta del CNE a la que alude Ñáñez deja claro que el control recaerá sobre las redes de candidatos, partidos y organizaciones exclusivamente, algo que el funcionario no aclaró, dejando en el aire qué redes piensan vigilar y qué contenidos se consideran censurables. Garantizar la libertad de expresión, garantizar la libertad de pensamiento es mucho más complejo que darle simplemente voz y visibilidad a las diferentes propuestas, a los diferentes discursos, a las diferentes opciones. También tiene mucho que ver con la veracidad y con la oportunidad de que esto verdaderamente llegue al pueblo venezolano, agregó. Cuando ustedes vean a alguien diciendo que en Venezuela o en cualquier país del mundo hay mucha libertad de expresión, hay demasiada libertad de expresión, que hay un libertinaje de expresión, ustedes pónganlo en cuarentena, porque ese tipo es un enemigo de la libertad. Tras 8 años de ausencia, tras 8 años de ausencia, el Centro Carter desplegará otra pequeña misión en Venezuela. No sabemos si lo de pequeña es por el número de gente o por los logros. El Centro Carter informó este miércoles que desplegará en Venezuela una pequeña misión de expertos para evaluar los próximos comicios regionales de noviembre tras firmar días antes un memorando de entendimiento con las autoridades electorales venezolanas. La organización desplegará en Caracas una misión técnica de expertos electorales internacionales para evaluar aspectos claves del proceso electoral de las regionales previstas para el 21 de noviembre, señaló en su sitio web. El Centro Carter, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, regresará a Venezuela tras 8 años de ausencia con un equipo de 4 expertos electorales y 2 representantes que viajarán a la capital venezolana a principios de noviembre, según el comunicado. El chavismo dice que está dispuesto a todo para ganar de manera aplastante el 21 de noviembre. Yo creo que lo han demostrado suficientemente a lo largo de los últimos años, desde 2015, cuando perdieron las elecciones. No creo que nos lo tengan que aclarar, pero en todo caso Diosdado Cabello nos lo aclara. Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV,
Dijo que el oficialismo prepara su plataforma electoral con el mecanismo 1 por 10, mediante un seguidor garantiza el voto de otras 10 personas. Lo único que sí estoy seguro es que la revolución bolivariana va a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar de manera aplastante, tener resultados a favor de la revolución bolivariana. Si ellos lo aceptan, ¿qué cambia? Nada, dijo Cabello durante rueda de prensa a un día del inicio de la campaña electoral. Por cierto, la campaña electoral arrancó anoche a las 12 de la noche con un largo cuetazo de fuegos artificiales. Nunca fueron más artificiales los fuegos que anoche. Fuegos absolutamente artificiales. No hay nada de natural en eso. Y bueno, marca muy bien lo que son las prioridades del chavismo, ¿no? Quemar fuegos artificiales mientras los niños del JM de los Ríos se mueren porque no hay trasplante. Esas son las prioridades del chavismo, lo que demuestra cuán alejado está el chavismo de las realidades del país. Denuncian inhabilitaciones retroactivas contra candidatos del chavismo disidente. Están dispuestos a todos para ganar las elecciones. El Foro Cívico, que agrupa organizaciones de la sociedad civil, denunció este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro, a través de la Contraloría, y aplica inhabilitaciones retroactivas en contra de candidatos del denominado chavismo disidente, con el objetivo de excluirlos de las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. La medida, que se había centrado casi exclusivamente en opositores desde 2002 en adelante, ahora se aplica al chavismo disidente y se aplica de forma retroactiva al periodo de admisión de postulaciones, indicó en rueda de prensa el experto electoral y es candidato a rector del CNE, Eugenio Martínez. Y por supuesto, esto tiene nombre y apellido, como se los leí ayer. Es Antonia Muñoz. Tienen muy claro que no pueden permitir que una disidente del chavismo arrase en las elecciones, así sea en el Estado portuguesa. Para cerrar este bloque, misión de la UE desplegará 44 observadores con el inicio de la campaña electoral este 28 de octubre. La jefa de la MOE-UE, Isabel Santos, llegará a Caracas para asistir al acto de despliegue de los observadores. Santos continuará con una agenda de contactos de 3 días, en los que se reunirá con rectores del CNE, representantes de los partidos políticos y la sociedad civil, y viajará a Maracaibo el 29 de octubre para reunirse con interlocutores del Estado Zulia. Muy bien, señora Santos, muy bien, señor Borrell. Así se quitan la mala conciencia y ya está. Tienen que seguir preocupándose por Venezuela, ya estuvo. 6:44 minutos, estos titulares de la mañana de RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega como cortesía de Tecnohospitalaria, innovamos para servirle, de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, de @Mazda3, Autopartes BCTLA, tienda virtual de repuestos Mazda de Caracas, con envíos a todo el país a través de Courier, y de el consultorio del doctor Alfredo Cobo en Santa Mónica, garantía total para el bienestar de su mascota. Y empezamos con la publicidad. Queremos hablar de las promociones que tenemos en @Mazda3 Autopartes BCTLA. $55 por las pastillas de frenos de Mazda 6, $78 por los amortiguadores para M3 y M6, $60 por el filtro, por las pastillas delanteras del Mazda 6 y $40 por el juego de bujías para Mazda 3 2.0 y Mazda 6 2.3. ¿Cómo ubicarnos? 0424-251-2826 o @Mazda3 Autopartes BCTLA, el 3 el número, tienda virtual de repuestos Mazda con envíos a todo el país a través de Courier. También quiero hablarles de Tecnieléctrico, porque si usted necesita reparar un decodificador, un microondas, un equipo de sonido, un televisor, le ofrecemos Tecnieléctrico, que le da a usted revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que, como yo siempre digo, ya no tendrá que andar sabaneando por ahí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. El escándalo del día, José Luis Parada, exgerente de PDVSA, compañero de universidad de Rafael Ramírez, amigo de Rafael Ramírez, ocultó $7 millones en Suiza, cobró en Andorra $6 millones del exministro chavista Nervis Villalobos,
José Luis Parada, exdirector general de producción y explotación de la estatal Petróleos de Venezuela, ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza en julio de 2014, según documentos a los que ha tenido acceso el país de Madrid. Parada transfirió ese dinero a una cuenta de la banca Credinvest S.A. del país helvético desde la banca privada de Andorra, donde acumuló 8,5 millones de dólares entre 2008 y 2015. La cuenta que Parada manejó en Andorra, un país pirenaico blindado hasta 2017 por el secreto bancario, se nutrió entre 2000 y 2011 de 6 millones de ingresos del que fuera viceministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, y de otros 2,5 millones de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela entre 2002 y 2014 y expresidente de PDVSA, es decir, que Diego Salazar está hoy en los sótanos de la DGCIM. Villalobos y Salazar no son dos jerarcas chavistas al uso. Una juez del país pirenaico procesó a ambos en septiembre de 2018 por pilotar una supuesta organización dedicada a cobrar comisiones a empresas a cambio de mediar para captar adjudicaciones públicas de Venezuela durante el gobierno de Chávez 1999-2013. Hay que decir que 7 millones de dólares para José Luis Parada, dentro de los estándares del chavismo, lo convierten en un robagallina. Demasiado titular para los pocos millones de dólares que tiene el caballero. Alex Saab solicita limitar acceso a audiencias en Miami por Zoom tras filtración de fotos, 6:48 minutos. Alex Saab, presunto testaferro del gobernante Nicolás Maduro, estoy leyendo el Nuevo Herald, solicitó esta semana a un juez federal de Miami que limite el acceso a su juicio realizado por Zoom, luego de que fotos de su audiencia anterior fueran publicadas por varios medios venezolanos en desacato de la explícita prohibición de la Corte. Un documento introducido por los abogados de Saab, el recién extraditado empresario colombiano, entregó una lista de más de 30 portales de noticias que hicieron uso de sus imágenes que fueron tomadas cuando compareció la semana pasada ante la Corte, esposado con pelo largo y vistiendo la braga anaranjada común de los reos federales en Estados Unidos. Pero las fotos también fueron utilizadas para crear memes que ridiculizaban a Saab, algunos de ellos convirtiéndose en virales a través de las redes sociales. Más de 400 personas, la mayoría de ellas periodistas venezolanos, ingresaron a la audiencia por Zoom, la primera realizada desde que el empresario fue extraditado el 16 de octubre a Estados Unidos desde Cabo Verde. Saab enfrenta cargos presentados en 2019 por la Fiscalía Federal de Miami, que inculpa al empresario colombiano de lavar hasta 350 millones de dólares en fondos obtenidos a través de violaciones a la ley contra prácticas extranjeras corruptas, al presuntamente pagar sobornos para obtener acceso a un tipo de cambio privilegiado del régimen. Y fíjense, Parada no está preso, Saab está preso. A veces ser demasiado corrupto es malo, ¿no? Digo, el que se roba 5 millones de dólares, bueno, por ahí a lo mejor que enfrenta un juicio, lo medio fastidian y tal, pero lo dejan tranquilo. Al que se roba mucho dinero, nunca puede quedarse en paz, ¿no? No estoy haciendo un manifiesto a favor de la corrupción y a favor de robar poco, robar mucho. Robar siempre es malo. Los 7 millones de Parada le hacen tanto daño a los niños del JM de los Ríos como los 300 y pico que presuntamente, porque yo no soy juez de nadie, se agarró a Alex Saab. Presuntamente, enfatizo el presuntamente. Pero es que en Venezuela robaron demasiado, mano, demasiado, de verdad. Fracción 16 de julio denunció que informe sobre monómeros aprobado por AD, UNT y PJ, por cierto, BP no lo aprobó, pretende encubrir corrupción. La fracción 16 de julio denunció que el informe aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que viajó a Colombia para investigar la situación de monómeros pretende encubrir los hechos de corrupción presuntamente registrados en la compañía. El informe fue aprobado la noche de este miércoles con el voto a favor de los diputados Viviana Lucas, Primero Justicia, Yorman Varillas, Acción Democrática y José Hernández Un Nuevo Tiempo. Voluntad Popular y la fracción 16 de julio lo rechazaron. El diputado José Luis Pirela, en representación de la fracción 16J, denunció que la sesión de la Comisión Especial fue atropellada y atropellante del ejercicio parlamentario, y calificó la votación como un acto absolutamente condenable, arbitrario, antidemocrático y de fines inconfesables. El objetivo de esta investigación no se ha cumplido porque hay un interés político celestino de encubrir las actuaciones de la Junta Directiva de Monómeros. En este informe no están contemplados los actos que ha ejercido o dejado de ejercer esa Junta Directiva, no hay una evaluación del desempeño de la Junta Directiva, ni positivo ni negativo, aun cuando todos sabemos que esas actuaciones son ilegales, que se han firmado contrataciones que violan los estatutos de la empresa y las leyes venezolanas y colombianas.
este informe no está cumpliendo con el objetivo de la investigación, cuestionó. Pirelli aseguró que el informe omite denuncias de irregularidades en la gestión de monómeros. La oposición en su laberinto. Para cerrar este bloque, Maduro decreta unificación de tasas aeroportuarias a la exportación. Yo les decía, en Venezuela hay un ajuste económico en marcha exitoso. Maduro lo está llevando adelante sin prácticamente oposición de nadie. Ajustó el diésel, ajustó la gasolina, elabora una tasa única para la exportación, elimina aranceles. Bueno, voy a decir una barbaridad. Miguel Rodríguez estaría orgulloso, ¿no? Porque, bueno, aquel país era muy diferente, ¿no? Aquel país de hace 30 años era muy diferente al país de hoy. Aquel, yo siempre lo digo, era un país no acostumbrado a sufrir. Ha sufrido tanto y además cualquier cosa le parece mejor que el socialismo de los últimos años, ¿no? Cualquier modelo, cualquier ajuste, por neoliberal salvaje que sea, es mejor que lo que teníamos hace 4 años. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, explicó que el Ministerio de Transporte establecerá las tarifas. Con esto se va a evitar, no pueden existir tarifas diferenciadas, advirtió. De igual manera, Rodríguez informó a Maduro que próximamente se le presentará otro decreto concerniente a las tasas de exportación, pero de los puertos. Fíjense, una buena medida, si la tasa es aceptable. 6:53, vamos a publicidad nuevamente. Si su mascota necesita atención médica, todo ser vivo necesita atención médica de vez en cuando, les recomiendo el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo todo tipo de animales. Ofrecemos, entre otros, el servicio de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías selectivas, además de peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova o 0212-661-1546, 0212-661-1546 y 0414-127-7947. En la avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Y en momentos en los que está arreciando nuevamente el COVID-19, Tecnohospitalaria le ofrece todo lo que se necesita para combatir esta enfermedad, para evitar contagiarse: mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica y mucho más. También tenemos el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece 93% de calidad de oxígeno, hasta con 5 litros de oxígeno por minuto, ideal para personas que atraviesan la fase crítica del COVID-19 o para personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Llámenos al 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle y tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19. Hoy se acaba el programa, 911 nuevos contagios y 12 fallecidos por COVID-19, cifra de referencia del Ministerio de Comunicación e Información. El miércoles la sillita de la reina, que llevaba varios días, semanas tocándole a Caracas o a Miranda, le tocó a Falcón. Hay un brote de casos en Falcón, o por lo menos eso es lo que están investigando. La Academia de Medicina está preocupada por la baja cobertura vacunal en Venezuela, más allá de lo que dice el régimen de que 50% de la población ya está vacunada. Recomendamos que la vacunación esté centrada en la familia, ya que hay una gran cantidad de adultos sin este beneficio, recomendó. Por otra parte, rechazó la pretensión del régimen de Maduro de utilizar candidatas a vacunas. Abdala y Soberana 2 no tienen reconocimiento por ningún ente regulatorio internacional independiente ni por la Organización Mundial de la Salud. Recordó, la Organización Panamericana de la Salud no cree que los niños sean un grupo prioritario para vacunar en América. El subdirector de la OPS, Yarbas Barbosa, consideró que los niños no pertenecen a los grupos prioritarios en la región, al tiempo que advirtió que en Latinoamérica menos de la mitad de la población tiene la pauta completa de la vacuna. Y nuevamente yo lo digo, en Venezuela el que a estas alturas, y por lo menos en las grandes ciudades, el que no se ha vacunado es porque no ha querido, no tiene ninguna excusa. Salgan, si no se han vacunado, déjense de tonterías, salgan a vacunarse. Es la diferencia entre pasar una gripecita de 3 días
y pasar a lo mejor 3 semanas hospitalizado, terapia intensiva e incluso morirse. Vacúnense, man. Hogares y comercios de la Candelaria sin servicio eléctrico este 27 de octubre. También hubo fallas eléctricas en el ferro que va a los valles del Tuy. Han sido identificados 2 pasajeros de los que fallecieron en la embarcación que trambucó, que naufragó en el río Caroní. Les comentaba en estos días que había 3 personas desaparecidas. Bueno, ya hay 2 personas identificadas. Marcos Reyes, de 41 años, y Harold Canales. Canales, uno de los fallecidos, fue ubicado en las compuertas de Macagua. Para cerrar, CanTV está trayendo tarifas de precio susto. Ahora dicen que es un error en los montos de facturación, pero la gente está aterrada. Facturas por encima de 100 bolívares para solo teléfono. Ya les digo, el ajuste en marcha, mano. Maduro ajustó todos los precios y aquí no se ha alzado una voz de nada. Y el fenómeno La Niña podría prolongar hasta febrero de 2022 las lluvias en Venezuela. Mucha lluvia durante el día de ayer. Para hoy también pronóstico de que continuarán las precipitaciones. Así que saquen sus paraguas y que este día, 18 de octubre de 2021, sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Gracias por estar allí. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.